Buenas tardes, María José. Solo para comunicarle que la profe Andrea no va a dar la clase de inglés, entonces para que, por lo de las charlas. Ujú. Vaya pues. Gracias. Bueno. Muy bien. Me dijo María José que la charla es hasta las 2. ¿Con qué curso van a dar la charla, María Ya José? no, porque la profe Andrea no va a dar la clase. Ah, bueno. Entonces, no vamos a dar la charla. Ok. Muy bien, continuamos, jóvenes. En esta ocasión es ética profesional. A ver, ¿qué estábamos mencionando la semana pasada? ¿Cuál fue el tema que vimos, de qué hablamos? Hablamos sobre las éticas y sus relaciones. Ustedes escribieron entonces qué demuestra una persona que incumple con sus deberes en el trabajo. ¿Alguien puede volver a repetir lo que escribieron la semana pasada? ¿Cómo dijo maestro? Que no lo escuché muy bien. Ajá, la semana pasada realizamos el tema la ética y sus relaciones. Ahora, ¿qué demuestra una persona que incumple con sus deberes en el trabajo? Ustedes lo contestaron ya. Irresponsabilidad. Irresponsabilidad, la falta de práctica de valores, ¿va? Recuerdan que hablamos también sobre las éticas personales, que era cuando cada persona se forma una idea de lo que realmente es y de lo que quiere llegar a ser dentro de una sociedad. Recuerden que formamos parte de una sociedad al momento de que nacen. Y las primeras personas que nos relacionamos son nuestra familia. Ahora, todo eso representa cada vez situaciones de riesgo. Y la familia siempre es un grupo o un organismo social a la que siempre se le va a considerar como la primera escuela. El comportamiento que nosotros realzamos muchas veces es aprendido en nuestro hogar. Recuerdan que hablamos sobre el egoísmo, el individualismo y el altruismo. ¿Qué es una persona egoísta? ¿Qué es una persona egoísta? Ustedes tomaron nota. A ver, ¿qué es Es, una persona egoísta? no. Se dice que es una persona que solo piensa en sí misma y usa a los demás y se debe tomar al otro como fin, Es como siempre correcto, como fin. correcto. Y nunca como un medio para lograr algo, ¿va? Sino que la finalidad es siempre el egoísmo se enfoca, decía Kant, en esas personas de que solo piensan en ellas y que si piensan en alguien más solamente es como que el resultado o el final. O sea, no piensa en alguien más como para poder ayudar en ese proceso.
¿Qué hablamos sobre lo que era la persona individual o qué es el individualismo? Está relacionada con el egoísmo. Y no en los demás. Ajá. Cuando una persona es bastante individualista, siempre su comportamiento puede llegar al extremo y puede terminar en absoluta sociedad. Y todo eso representa lo que es el individualismo. Ahora, la persona altruista, ¿qué hablamos que era? Una persona altruista. Es lo encontrar, ¿ve cómo es? Es lo Ajá, contrario al egoísmo. Si una persona se pone al servicio de los otros, dejando de lado su bienestar. correcto. Dentro de esas características de esa persona altruista, Profe, ¿me da permiso un ratito? Solo voy a ir a traer unas cosas. sí, está bien. Muy bien. Y las características de una persona altruista, siempre una persona altruista se entrega a los demás. Ayuda a los pobres, a los enfermos, a los presos y a las personas que pasan desgracias. Una característica de una persona altruista es donde abandona su bienestar y su comodidad. Deja de lado a sus miembros por una causa ajena. Y con esto nos llevaba a lo que era la práctica y ustedes iban a mencionar un caso donde realmente mencionaran si existió alguna vez algún comportamiento en su hogar donde realzaran, ¿va? Si era una práctica de una persona altruista o una persona egoísta. ¿Lo recuerdan? ¿Quién realizó esos casos? Solo era un caso, ¿va, profe? Solo era un caso. Yo. Ajá, muy bien. Yo también. Ok, bueno, pueden compartirlo en este momento. Yo tengo una pregunta. Pregunte. ¿Es necesario compartirlo o no? Sí, porque Ay, en no, eso. profesor. Recuerdan, vaya, les recuerdo la vez pasada yo les hablé de un caso donde existía una pareja bueno, una pareja, un matrimonio que tenía hijos. Ambos estaban cansados después de un día de trabajo y solo deseaban quedarse en la casa para descansar. Pero de pronto la mujer se acuerda que había prometido a llevar a sus hijos al cine. Por la exigencia de cumplir esa promesa, ella hace un gran esfuerzo y accede a llevar a sus hijos. Pero el padre, en cambio, dice que se apela a la fatiga o al cansancio. Y esto, él va y se disculpa y se retira a descansar. En términos entonces convencionales se diría que la madre era altruista y el padre egoísta. Pero al momento de llevar a juicio estas actitudes, por ejemplo, si se tratara el caso de ir al cine, en vez de ir al cine, ir a un hospital debido a un accidente de uno de ambos padres se negaran aduciendo a ese cansancio, la sociedad lo va a calificar como que está frente a un caso de egoísmo extremo, porque siendo el hijo, el papá no lo lleva al hospital. Pero si se acudiera a un hospital, tampoco se calificaría altruista. Después reconoce que esta acción se lleva a cabo independientemente del amor o del sentido que se debe del ser. Pero si en lugar de que fuera un hijo, se llevara a un extraño al hospital, entonces se considera o se llamaría que sí fuera altruista. Ahora, la idea era que ustedes investigaran un caso personal, familiar o un caso en el cual ustedes defendieran estas posiciones. Si son casos altruistas o casos de egoísmo. ¿Va?
Bueno, a ver, ¿quién quiere participar? Bueno, recuerden que esto es parte de su acumulativo. ¿Va? Ajá. Vamos a ver, yo creo que lo tiene Noelia, lo tiene Nicole y lo tiene Sisi, ¿verdad? Ustedes lo hicieron. María José lo tiene y Stephanie con el dedito dice que no. No, Bueno, maestro, se me olvidó. hay que hacerlo, les recuerdo, las actividades son semanalmente. Ya vayan haciéndolas si tienen cosas pendientes porque solo faltan 15 días para terminar este tercer parcial. Ajá. Vamos a ver, me gustaría escucharla con un caso. Bueno, realmente solo era un caso, ¿va? Pero no sé si Noelia o Nicole, me gustaría compartir. Solo una de las tres. Bueno, voy a pedirle a las tres. Comience usted, sí, por favor. Bueno, el caso, el que yo puse sobre una prima, que a ella se le aproximaba su cumpleaños y su mamá y su papá le habían prometido que la llevarían a un viaje de regalo de Ajá. cumpleaños. Ujú. Y mi prima estaba muy entusiasmada, pero porque ella siempre había soñado con viajar a ese lugar, pero la mamá le avisaron de su trabajo que le tocaba trabajar y a su papá también, y lo llamaron para un trabajo. La mamá pidió permiso en el trabajo y pidió que la reemplazaran, pero su papá no, no pidió permiso y asistió a trabajar. Y mi tía se fue de viaje con mi prima, solo ellas dos, para que ella no se sintiera mal por la promesa que le habían hecho de que al cumplir 15 años iban a viajar a ese lugar. Ajá, muy bien. Y es un caso donde se puede calificar si una persona está siendo altruista o está siendo egoísta. ¿Qué opinarían las demás sobre el caso de Sisi? Creo que egoísta, profe. Por parte del papá puede ser que sí, porque sabiendo que era cumpleaños de ella, no pidió permiso y la mamá sí. Para mí también el papá fue egoísta. Ok, jóvenes, me permiten un momento, ya las atiendo. Solo voy a contestar una llamada rápida. Tómese su tiempo, maestro, todo el tiempo que quiera. Sí, profesor.
Ajá, muy bien. Nicole. Nicole puede compartir su caso. Mi caso es este. En cierta casa viven muchas personas, 5 para ser exactos. Todos trabajan por ende, todos ganan un sueldo, pero solo una persona compra los alimentos y todos los utensilios del hogar. Todos lo usan, pero cuando se les pide aportación se enojan. La persona que compra no espera nada a cambio, solo espera que alguien la apoye, por lo menos yéndola a traer al trabajo. Muy bien. Bueno, ahí se puede llevar a juicio si una persona es altruista o es egoísta, ¿va? Esta era la idea. Noelia está por ahí para que nos comparta su caso. Bueno, profe, yo puse así. En una No se escucha. Tienes apagado el audio. ya. Es Ahí. que, digamos, vea, el caso que yo puse fue que de una tía que ella tiene una economía estable, digamos, y que Ajá. entonces una prima mía se encontró enferma y necesitaba un medicamento, pero era caro. Entonces, entre todos colaboramos, pero ella no quería. Pero al final lo Ajá. hizo, no sé si fue por ella, por voluntad propia o así, pues solo. Ajá. Pero al principio ella se negó a no colaborar con el medicamento. Ajá. Ujú. Comprendemos. Y son, bueno, excelentes. Son casos para juicio altruistas o egoístas. Ahora, sobre el altruismo, no hay en sentido estricto ni contemplación enteramente desinteresada, puesto que ambos son sublimaciones en que el elemento natural parece volatilizado y no va a revelar la presencia hasta que no hayan hecho más sutiles las observaciones. Entonces, siempre el caso del altruismo, siempre, bueno, son posiciones desde el punto que nosotros vimos, independientemente de los casos, hay que ver, va, el por qué una persona de repente se niega a no colaborar inmediatamente. Entonces, el altruismo no siempre es bueno. O sea, no siempre es que determina acciones buenas. También determina que las acciones que no se hacen es por un determinado motivo, ¿verdad? Profe, pero mi caso a la vez lleva altruismo y a la vez lleva egoísmo. Correcto. Correcto. Muy bien. Bien, jóvenes, entonces recuerden que esto es porque la ética es un comportamiento que se basa en las relaciones sociales, ese es el tema. Entonces, muy bien, las felicito a las que tienen el contenido y a las que no, pues deben de realizarlo. Ahora bien, les comparto la pantalla para seguir hablando un poco de la ética y las relaciones. Vamos a ver. Y tenemos la ética con las relaciones con la sociedad. Entonces, sería como un subtema, ¿va? O la ética en la sociedad contemporánea, en la sociedad de lo que realmente es hoy, como un subtema ahí. La sociedad, vamos a recordar que es el conjunto de personas que se guían por un mismo código o una serie de normas. Se desarrollan en un entorno común y se conducen de acuerdo con lo establecido en conjunto y que se le parece aceptable o correcto. Es necesario considerar las leyes y los valores que ayudan a la sociedad a que se mantenga unida. Entonces, la ética va a intentar entender la razón de ser y de actuar de las personas
Además, reflexionar acerca del por qué ciertas instituciones o acciones relacionadas por los individuos que forman parte de la sociedad. Un dato curioso es que se considera que John Hupkins fue el primero quien redactó un borrador para la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que nació un 30 de abril de 1905 en Canadá. ¿Cómo se llama la organización mundial que defiende los derechos humanos? ¿Cómo se llamará? La ONU. ¿Y cómo se pronuncia? La Organización Nacional. Ajá. La Organización de las Naciones Unidas. Organización Internacional, bueno, la ONU, Organización de las Naciones Unidas. Y aquí en Honduras está establecido, ¿va? Entonces son organismos para la defensa de los derechos humanos, correcto. Muy bien. Ok, les vuelvo a compartir pantalla y nos encontramos entonces con ese comportamiento ético en estos tiempos, ¿va? En la edad contemporánea. Bien, tenemos entonces lo que es la modernidad y lo que fue o será, no, perdón, lo que será la posmodernidad. La modernidad, vamos a ver, se considera la madurez de la era moderna. La modernidad también no se refiere al sentido de actualidad, sino a que hace referencia al movimiento histórico, al movimiento cultural. Surge en Occidente a partir del siglo XVI y persiste hasta el siglo XX. Con todo esto se puede reunir esta información en base a lo que fue la Ilustración, época moderna. Tomen nota de lo que es modernidad. Modernidad se considera madurez de la era moderna a o hacia la Ilustración. ¿Y qué fue la Ilustración? Lo hemos hablado en las clases anteriores. Ahora, una realidad es que enfrentamos problemas sociales. El problema radica que toda la influencia proviene de la sociedad. Dentro de ella se pueden ejercer tanto buenas como malas influencias. En la sociedad actual se representa una serie de problemas como el aumento de la pobreza, la violación de los derechos humanos, el abuso de sustancias nocivas, entre otras. También es por eso que la ética está involucrada en el ámbito, debido a que se intenta encontrar las razones y poder solucionar esos problemas. Entonces, los derechos humanos y la dignidad de la persona trata sobre la base de los derechos humanos. Todos estos dos conceptos no pueden separarse. No pueden separarse. Si alguien tiene ciertos derechos llamados simplemente humanos, es porque se trata de una persona con bastante dignidad.
La ética con las relaciones sociales, ¿verdad? ¿Tomaron nota de esta parte? Me lo hacen saber. Eso, profe, que decía no se refiere al sentido también. No, se considera, les dije, la madurez de la era moderna a o hacia la ilustración. Eso era lo que te hubieran de haber tomado nota. Ya, profe. Bien. Ya, profe. Ok. Ya. Bueno, tenemos un esquema que le voy a solicitar, puedan elaborarlo. Esta parte de aquí, lo que les estoy señalando en rojo, que representa la ilustración, que fue el periodo de las luces o el periodo del pensamiento, donde en realidad se defendió la idea progresista de la historia. También se concibió a la cultura conformada por tres esferas: la ciencia, Profe, solo esa, la... disculpe, Diga, Stephanie. solo esa parte que usted Sí, cayó, ¿verdad? correcto. Pero en ese esquema, yes. Y José Cecilio del Valle fue uno de los promotores de la ilustración aquí en Centroamérica, la creación de las ciencias, la moralidad y el arte.
Ya, profe. Ya, profe. Ok. Entonces, concibe, dice, que la cultura se conforme por esferas, la ciencia, la moralidad y el arte. Todo esto conjuga las validades mutuamente a través de la verdad, el deber y la belleza, que convergían en la idea del proceso a través de la razón. O sea, la ilustración promueve a que las personas desarrollen esas formas de pensamiento, pero el objetivo es que se promuevan pensamientos que tengan sumamente razón. Muy bien, vamos con la otra diapositiva. Y menciona entonces que estos tres ámbitos, ¿cuáles ámbitos? La verdad, el deber y la belleza, es decir, la ciencia, la moralidad y el arte, podrían en el futuro confluir en una unidad plena. En esa unidad suprema se fundirían todos los deseos y las opiniones en particular. Por tal razón, la máxima universalidad es la razón, el gran ideal de la humanidad. Bueno, tienen este mapa conceptual, ya tienen el esquema. Partamos entonces desde la ciencia. Escribamos este esquema también ahí en nuestro cuaderno. La ciencia dice que se considera para la concepción de la época. Esta es un sinónimo de conocimiento. La guiada por la razón es que si las leyes son universales son necesarias para la prioridad, sería aquí. Confundí ahí. Y el universo entero puede ser percibido. Perdón, aquí es. Y entonces cuando hablamos de dignidad humana es cuando solo a esa persona se le puede atribuir al calificativo de digna. Es decir, solo a las personas se le puede considerar como alguien digno. Y también debido a la conciencia que tiene que de ser su ser, de su sentido o fin de la vida, de las actividades que desempeña a lo largo de esta misma. Los seres humanos poseen entonces la cualidad única que es la dignidad. Esa palabra dignidad, bueno, vamos a esperarles un momento que terminen para ver quién tiene un concepto de lo que es la palabra dignidad. ¿O qué piensan ustedes que es algo digno?
¿Alguien sabe qué significa la palabra dignidad? A ver, ¿quién podría dar un ejemplo de lo que es la dignidad? Mire, maestro, yo así que Ajá. cuando te anda como rogando a una persona que no lo quiere, por ejemplo, a su novio, pues, al novio, uno le anda rogando y todo, y esa persona no lo quiere a uno, y la persona le dice, escucha, ten un poquito de dignidad. Eso es un ejemplo para mí. Ajá, De que entonces la persona se sabe valorar. Ajá, Como correcto. el amor propio, profe, por ejemplo, en un trabajo que viene la humillación, entonces la persona tiene amor propio y no prefiere renunciar a que le estén humillando. Correcto, muy bien, muy buenas aportaciones por parte de las tres. También la palabra digno, califiquémosla como valor. Por eso es que solo las personas, bueno, decía el texto, o dice el texto que las personas se consideran como personas totalmente dignas. O sea, todas las personas somos valiosas. Nosotros, por nuestra forma de ser, nos calificamos como valiosos o valiosas. Nosotros para nuestros familiares somos unas personas dignas. ¿Por qué será? Es cierto, ¿verdad? Que no, cuando a algunas personas le dicen, sos digno de admirar. Ah, debido al ejemplo o el comportamiento que muestra, ¿va? Pero también somos dignos para nuestra familia con el simple hecho que para ellos somos valiosos. O para el caso, como mencionábamos la última clase, del amor de una madre, ¿va? Que se consideraba que una persona altruista, que deja todo por impartir ese amor o ese derecho que tiene hacia sus hijos. Es cercana a palabras como el respeto, la palabra dignidad. Es cercana como a palabras de respeto, la consideración. Respetable que merece respeto. Una persona es digna cuando se es respetable y por ende tiene que recibir respeto. En sentido positivo, la palabra dignidad significa tener una alta opinión de sí mismo. Escriban este pensamiento de ahí entre comillas. La palabra dignidad, coma, en sentido positivo, repito, entre comillas, escribamos este pensamiento. La palabra dignidad, coma, en sentido positivo, coma, significa tener una alta opinión. Significa tener una alta opinión. Una alta opinión de sí mismo y en sentido negativo. O sea, en sentido positivo significa tener una alta opinión de sí mismo. Eso significa dignidad en frases positivas. Va como ese significado. Una alta opinión sobre nosotros mismos. Ajá, continuando. Y en sentido negativo, sería vanidad.
En sentido negativo sería vanidad. Que la vanidad es la arrogancia o sentimiento de superioridad. Vanidad, arrogancia o sentimiento de superioridad. Ahí pueden, pues, punto y final y cerrar comillas. Sombreen o resalten ese pensamiento, en un cuadro, en una nube. Profe, ¿me da permiso de ir a traer el cargador? Sí, sí, claro. Bien, vamos a ir continuando. Bueno, entonces aquí tenemos un concepto apegado a lo que es la moralidad, que son las leyes universales, aunque estas también no sean respetadas por todos los sujetos. Va apegado entonces a lo que es la libertad. La libertad apunta al futuro del mejoramiento ético a través de la razón. Ok, aquí hay una tabla comparativa que nos muestra lo que es la modernidad y la posmodernidad. Vamos a elaborar este pequeño esquema en nuestros cuadernos hablando sobre la modernidad. La modernidad pretende objetividad absoluta en mediante esta medida o unidad metodológica de la ciencia. En cambio, la posmodernidad dice que la ciencia impone sus reglas de juego. Es como esa revolución tecnológica. En base a estos dos primeros conocimientos o principios, estamos en una época moderna o en una época posmoderna. ¿Qué piensan ustedes? Repito de nuevo, nos encontramos Posmodernidad. en la posmodernidad. ¿Por qué consideran que estamos en una época posmoderna? Tal vez porque en una época posmoderna nos encontramos porque nos vemos enfrentados en una revolución tecnológica. Entonces estamos siendo una sociedad posmoderna. Ya la modernidad quedó en un punto donde a veces el ser moderno se creía que era, por ejemplo, andar un teléfono inteligente, un smartphone, o tener un televisor último modelo, podría llamarse como modernidad. Pero la posmodernidad entonces nos está obligando a que ese aparato inteligente, smartphone, sea una herramienta útil de trabajo, ¿va? De estudio, de educación y de muchas cosas. La modernidad tiene que ver, dice la tabla comparativa, con la legalidad universal en la moral. O sea, someterse a todas esas leyes, normas o principios, ¿va? A nivel universal, como lo es el derecho a la vida, que en todo el mundo entero está constituido como el primordial, o el derecho a la libertad, el derecho a la igualdad, a recibir un trato igual, un trato justo.
La moral, perdón, la posmodernidad dice que la moral va a regir por una pluralidad de códigos. Modernidad es la lógica interna racional en el arte. El arte en posmodernidad no se atiene a imperativos relacionales, sino más bien creativos, sensitivos, irónicamente eruditos o populares. Muy bien. Ya todas tienen esta parte, ¿verdad? Vamos a concluir entonces con una pequeñísima actividad en esta sección. Y vamos entonces, consiste en explicar los significados de dos pensamientos. Por ejemplo, el primero dice, vale más un minuto de pie que una vida de rodillas. Es un pensamiento de José Martí.
Entonces van a dejar unas 2, 3 líneas y van ustedes a explicar los significados o lo que ustedes comprenden. Bueno, lo que realmente el pensamiento da a entender. Por ejemplo, dice José Martí en el primero, vale más un minuto de pie que una vida de rodillas. ¿Qué les da a interpretar ese pensamiento? Mientras les escribo el próximo. Y tenemos un pensamiento de Mahatma Gandhi. Dice, en cuanto alguien comprende que obedecer las leyes injustas es contrario a su propia dignidad de hombre, ninguna tiranía va a poder dominarlo. Entonces ustedes en sus cuadernos, en máximo de 2 líneas, van a explicar lo que significa cada este pensamiento, ¿va? Lo que les da a entender cada uno de estos pensamientos. Y vamos a ver, ha permanecido conectado Noelia, Sisi, Nicole, Stephanie y María José. Entonces, vamos a ceder la participación a Stephanie y María José que ellas expliquen el primer pensamiento. Y así, si Nicole y Noelia que expliquen con sus palabras el segundo pensamiento. Entonces les dejo ahí unos minutos para que analicen y
Qué concentrada, ¿verdad? Ya, profe. Ok. Bueno, sí, sí, si gusta puede participar entonces para que se vayan motivando En el sus segundo, compañeras. yo puse el Sí, el segundo significado le tocó, ¿verdad? sí, el significado es que al acceder a leyes que no son justas, que no son justas, perdón, es no tener dignidad porque la persona debe tener valor propio y debe tener una postura firme con respecto a su decisión. Yo puse en el Ya terminé, profesor. Vamos a escuchar a Katie y de ahí a Nicole. Este pensamiento me da a entender que la dignidad está primero ante todo y que tampoco solo porque sea una ley tenemos que cumplirla y también los valores y los principios que nosotros tenemos. Y la dignidad ante todo. Ajá, muy bien. Ajá. Ujú. Nicole, muy bien, Katie. ¿Cuál de las dos, profesor? A usted le tocaba la tercera siempre, creo. Bueno, yo puse no obedecer órdenes arbitrarias, órdenes que no estén conforme a lo especificado por la ley. Ajá, muy bien. Este pensamiento también orienta al ciudadano que si se da cuenta que está en un régimen o en una forma de gobierno cuyo finalidad no le está dando el valor que es, entonces esta persona se está dando cuenta a que tampoco otro gobierno o otra tiranía va a dominar sobre él. No significa no obedecer las leyes, significa darse cuenta que no está recibiendo un trato justo dentro de la sociedad. Entonces, cuando este hombre está dando cuenta, se está dando cuenta también de que ningún otro sector va a poder dominarlo, porque comprende que el régimen o la forma de gobierno no está siendo bien dominada. Entonces, promueve a un cambio postmoderno en la sociedad, un comportamiento que contribuya de estar en un estado moderno a un estado postmoderno, es decir, después de modernidad. Muy bien. María José y Stephanie, ¿cómo le fue con el primer pensamiento? Mal, señor profesor, mal, porque yo no le entendí, yo creo que tengo una mente cerrada, porque yo a eso no le entendí. ¿Quién me ayuda? Mire, yo entendí, yo puse que significa que es mejor vivir con dignidad y con libertad a que vivir oprimido. Ajá, Mire, repita de nuevo, Stephanie, más fuerte. Significa que es mejor vivir con dignidad y con libertad que vivir oprimido. Correcto, hay una preferencia ahí. Ajá, muy bien. María José nos decía. mire, es que yo no sé, o sea, es que yo no sé, profesor, es que yo no sé si está bien, nomás lo voy a decir, ok, que es preferible sacrificar la vida por una, por una causa justa que por una injusta. Ajá, mejor recibir un trato justo que, que un trato injusto, podría ser. ¿Alguien quiere agregar algún comentario al respecto? Primer pensamiento. Bueno, debido a estos dos pensamientos, ustedes entonces de tarea o de actividad les va a quedar responder esta pregunta.
¿cómo se relacionan las frases anteriores con la dignidad humana? Repito, ¿cómo van a relacionar esas dos frases con la dignidad humana? Muy bien, jóvenes. ¿Tomaron nota? Sí. Qué entusiasmo, ¿ah? Bueno, profe. qué bueno, jóvenes. Ashley, ella se excusó, estaba enferma, por eso no se conectó a las clases. Entonces, no estaría mal que algunas de ustedes pues le envíe los datos de las clases del día de hoy, va, para que ella tome nota de eso. Muy bien, jóvenes, de mi parte, pues esto ha sido la clase de fundamentos de ética y continuamos la próxima semana. Vamos a tratar de hacer una retroalimentación de los temas que hemos visto en cada una de las clases en sus respectivos horarios, con el propósito de que ustedes ya estén preparadas para la evaluación que se viene en el tercer parcial. ¿De acuerdo? ¿Ready? Ok. Muy bien, jóvenes, que tengan entonces un feliz fin de semana. Cuídense y estamos en contacto, ¿verdad? Gracias, profe. ¡Ay, A profesor! ustedes, gracias. Ay, no. Bueno, listo. Cuídense, jóvenes.